49, verso 1. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Mi boca hablará sabiduría, como la palabra Yahushua que trajo la sabiduría, la Sefirá que inicia la columna derecha y aquí en el templo. Y después dice, y el pensamiento de mi corazón, como el corazón de David, el último, la segunda venida, inteligencia, entendimiento, como la segunda columna que empieza con Biná, entendimiento. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Vean qué bueno. Inclinaré al proverbio mi oído. Yahushua se manifestó y hablaba en proverbios, en parábolas. Y nosotros obviamente debemos inclinar, como cuando uno escucha, que usted ha visto cuando una persona de verdad está poniendo atención y empieza a doblar la cabeza. Como los perros también, les habla. Entonces hay que inclinar el oído al proverbio cuando o sea, para ponerlo a pensar, no dejarlo pasar, como los proverbios de Salomón y demás, que son sabiduría. Y repito, Yahushua vino y habló como en proverbios. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, como David. Porque, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Bendito Yahweh. Tanto en cualquier día de adversidad que haya en la vida de cada uno de nosotros, como los días de adversidad generales del fin de los tiempos. Apocalipsis. La gente le tiene miedo al Apocalipsis, le tiene miedo a leer la escritura. Y es porque no tienen fe. No saben qué creen. Dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Elohim su rescate. Esto es sorprendente por dos aspectos. Uno, ahorita nos encontramos en Sukkot como en el tiempo de la huida, en el que Yahushua dijo, no se devuelvan a tomar capa, no se devuelvan a tomar nada. Huyan, no se devuelvan a tomar ninguna posesión material. Acuérdense la esposa de Lot. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Elohim su rescate. Por más dinero que tenga una persona, no se va a poder presentar al juicio final y decir, ok, ¿cuánto le doy a Elohim para que me deje entrar y me dé una buena posición en el reino? Nadie va a poder hacer eso. Por otro lado, el hecho de que aquí dice que nadie va a poder redimir a su hermano, quiere decir que los que tienen a Yahushua quizá tengan esa capacidad, por la misericordia de Yahweh, nos dé la capacidad de redimir a alguien, como por ejemplo, cuando uno le predica a un hermano, le está dando el poder de ser redimido. Y un nivel más allá, esperemos que Yahweh permita entrar a otras personas solo por el hecho de que uno los ama y ellos lo amaban a uno. Algo así, ¿sí me explico? Porque la idea es que entren la mayoría que se puedan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Elohim su rescate. Yahushua es nuestro rescate. Yahushua es quien da a Yahweh el rescate por nosotros. Y pidámosle al Padre que a través de eso Yahweh nos permita poder redimir al hermano. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Las de ellos, ¿verdad? Las de los impíos. Y obviamente las de nosotros también eran así antes de que viniésemos a Yahushua. No se podían lograr a menos de que usáramos como pago la sangre de Yahushua a través de nuestra fe. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esto se cumplió con Yahushua, que nunca vio corrupción. Y se va a cumplir con nosotros una vez que se dé la transformación. A partir de ahí, toda corrupción va a quedar deshecha. Todo lo que era corruptible va a ser absorbido por lo incorruptible. Para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Entonces, ¿de qué sirven las riquezas? De nada. De nada. Por muchas razones.
solo sirven como una ilusión. O sea, y yo sé que mucha gente dice, a mí me serviría muchísimo ahorita. Sí, pero sería una ilusión. El pagar todas las deudas, estar sin esas deudas sería la ilusión que haría que no pueda pasar las pruebas que necesita probar, que necesita pasar para crecer, por ejemplo. Y abue, al quitarle todos los problemas a una persona, le está quitando las posibilidades de crecer. Y como he dicho en otras ocasiones, los impíos, como hacen alguna que otra cosa buena, y Yahweh le da el pago a toda persona, como esos impíos se van a perder al final, entonces Yahweh le da el pago por todas esas cosas buenas en esta vida. Al justo, como se va a ir a lo bueno, le da el pago por las cosas malas en esta vida. Entonces por eso los justos tienen que pasar, parece ser, según las apariencias, por más pruebas que, o por más fuego, o por más aflicción que los otros. Tanto así que, como les decía a unos hermanos ahora, en la Gemara dice que la persona que pasa 40 días sin sufrimiento alguno es porque está recibiendo en esta vida su porción. Entonces, si pasa 40 días sin haberse sentido de alguna manera en problemas o en aflicción, entonces preocúpese. Ahora, obviamente, si estamos en Yahushua, aún en la aflicción nos podemos gozar, pero eso es diferente. El punto es que viene la prueba, viene algo y uno dice, pero ¿por qué? Si estoy tratando de hacer todo perfecto, porque Yahweh lo está perfeccionando aún más de lo que lleva hasta el momento. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Entonces, por las apariencias, si solo tuviésemos este mundo temporal, no hay justicia. Si solo tuviésemos este mundo temporal, ¿qué gana ser sabio? ¿Qué gana ser rico? Si todos tienen el mismo final. Y por eso llega la depresión, el corazón engañoso y todas esas cosas. Porque este mundo parece ser sin sentido. A menos de que se le incluya al otro mundo. Es donde todo empieza a tomar sentido. Pero si no se tiene fe del otro mundo en realidad, entonces ¿cómo le va a agarrar sentido a aquello que ni siquiera cree que es posible? Verso 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán para siempre. Eso es lo que más piensan, es lo único que piensan. Uy, yo espero poder dejarle una casita a ustedes. Bueno, pero a mí que me sirve una casa, yo lo que quiero es a usted, a la persona. ¿Sí me explico? Digamos, el papá o la mamá que dicen eso a los hijos normalmente. Yo quiero darle una casa. Entonces, qué triste que eso sea lo más íntimo, lo más grande que pueden llegar a pensar, dejar algo para los hijos. Eso no es nada. Tristemente, y repito, por eso viene mucha depresión de mucha gente que no cree en el Padre. Y algunos dicen creer y aún así sienten esa depresión. Y lo digo porque yo decía creer en el pasado y pasaba primero. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán para siempre y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Eso es un ejemplo de ser del mundo. Eso es un ejemplo de ser como Caín, porque eso fue lo primero que hizo Caín. Le puso a la primer ciudad que construyó, por eso Caín es constructor de ciudades, por eso las ciudades vienen de los que son del mundo, por eso Judas Iscariote quiere decir hombre de la ciudad. Él le puso a la primer ciudad Enoc, por su hijo Enoc, porque le quería dejar a su hijo una propiedad por las generaciones. ¿Sí me explico? Lo mismo que está diciendo aquí. Los que son del mundo solo están pensando en comprar una propiedad, en tener otra y que dure a nombre de su familia. Y le vamos a poner a esta los Figueres, ¿verdad? Uno pasa y solo muro y por no sé cuántas hectáreas será esa cuestión. Pero eso es todo lo que van a tener. Ya se murió uno y ahí van los otros detrás, para el mismo lugar o para uno peor. Y va a quedar esa propiedad ahí, que bueno, eventualmente se van a acabar los Figueres. Y esa propiedad la va a heredar alguno de los del padre. Toda la vida preocupándose por hacer plata, preocupándose por montones de cosas que no deberían, y la escritura ahí puesta agarrando polvo, porque la mayoría tienen una. Sí, bueno, su íntimo pensamiento es que sus casas serán para siempre y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Pobrecitos, ¿verdad? Hacen estatuas, háganle una estatua a ese porque ya hasta ahí llegó. Hay que recordarlo, todo lleno de cuitas. ¡Qué ganas! Mas el hombre no permanecerá en honra. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Entonces el ser humano no va a poder permanecer en la honra
que representa la vida, sino que como las bestias, por tener una carne igual de animal, va a tener que pasar por muerte, igual que los animales. No quiere decir que sea igual a las bestias, es que tiene que pasar por esa misma cosa que las bestias, por haber comido el fruto del conocimiento del bien y el mal, a través del cual entró la muerte. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen, como Behemoth, como las bestias. Después dice, su camino, vean esto, su camino es locura. Derham, este camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Recuerdan que está escrito que el evangelio es locura para los que se pierden. Por un lado, aquí se puede leer claramente cómo esto es una locura, esta realidad en el que se viene solo, bueno, en el sentido del mundo, a trabajar y hacer riquezas para después dejárselas a otro que se terminan perdiendo. Eso es locura, ¿de qué sirve? De nada. Por otro lado, esas personas que viven en el mundo así, cuando ven lo que uno cree, dicen que es uno el loco, por no querer las cosas del mundo. Ah, es que usted, qué bárbaro, usted no quiere hacer dinero, usted no quiere esto, usted no quiere lo otro, no quiere... Y empiezan a inventar cosas, a tratar de igualarlo a la vagancia o a la falta de ambición, cuando no entienden que nuestra ambición es lo celestial, lo eterno. Ese es nuestro interés. Porque entendemos, bendito Yahweh, esto. En 1 Corintios 1, 18 dice... La palabra del madero, o sea, el sacrificio, el que Yahushua tuviese que morir sobre un madero, como dice Deuteronomio, que es un insulto para Elohim. La palabra, la prédica del madero es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Yahweh. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Por eso aquí estaba diciendo, inclinaré al proverbio, a la sabiduría, mi oído. No, era el anterior. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Por eso, así destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Sí me explico? Dejando la inteligencia del mundo, Wall Street y todas esas estupideces como nada, como basura. Entonces, qué curioso que aquí el Salmo esté diciendo algo similar. Su camino es locura. El camino de Yahweh es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque llega a algún lado. Como el camino de Yahweh llega al Padre, los que se pierden piensan que es locura. Porque les gusta estar en la calle sin salida. Permanecer perdidos. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. A pesar de que es locura la forma en que se vive en este mundo, lo que se enseña, lo que se cree, el dicho de ellos. A pesar de eso, ellos se complacen en él, en esa locura. Es loco vivir en el mundo, ser del mundo y actuar como los del mundo. Pero a ellos les gusta, lo disfrutan y piensan que si no, no es vida. Como a rebaños que son conducidos al Seol. Como a rebaños que son conducidos al Seol. Son rebaños, son ovejas, pero van para el Seol, tienen que morir. Son conducidos ahí por sus pastores falsos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los guiará. La muerte los guiará, así como la vida nos guía a nosotros, Yahushua, a ellos que siguen al falso Mesías los guía la muerte, falso Mesías. La muerte los guiará y los rectos dominarán sobre ellos por la mañana. En el Shabbat ya vamos a estar gobernando sobre todos ellos. La muerte los guiará y los rectos dominarán sobre ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, como Lucifer, que se volvió espantoso después de ser el más hermoso. Se consumirá su buen parecer. Todos los que en este mundo se ven muy lindos, muy exitosos, muy famosos, van a terminar siendo lo peor. Se consumirá su buen parecer y el Seol, será su morada. Pero Elohim redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Entonces los escogidos, bueno, no tienen que morir, los muchos tienen que pasar y después son sacados para ser llevados al reino. Y aquí está hablando David como el último que dice que sí va a tener que morir, pero Yahweh lo resucita. Elohim redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo.
No temas, oigan, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta el esplendor de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su esplendor. Por eso cuando Lucifer cae al mundo va a llegar sin el esplendor que tenía antes. Un esplendor solo de apariencia, que así la gente se va a engañar. Pero cuando llegue después al Seol va a llegar ya de una manera clara y por eso todo el mundo se va a burlar de él, como dice Ezequiel 28. Porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su esplendor. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, ¿verdad? Por más que lo alaben, por más que él diga es que yo soy tan dichoso, soy tan exitoso, a mí me dio también, soy, mucha gente que dice soy tan bendito. Dice, aunque mientras viva llame bendita su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Irá al Seol, donde están sus papás que hacían lo mismo, y nunca más va a volver a ver la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre que en este mundo está en un lugar de estima, de autoridad, y no entiende la verdadera justicia al Padre Eterno Todopoderoso, es como una bestia.